Mi querida Pau, eso dice usted porque me ve con ojos de cariño, pero también el secreto, ¿sabe cuál puede ser? Estarme cuidando de la resistencia a la insulina, porque imagínense que 8% de los ticos tienen diabetes o inclusive prediabetes. Cuando a uno le dicen usted es prediabético, inmediatamente se encienden todas las alarmas. Los tratamientos muchas veces son novedosos, eso sí hay momentos donde la medicina privada puede ayudar muchísimo a tratar este problema. Y es que si atacamos la resistencia a la insulina o prediabetes, vamos a evitar grandes problemas a futuro. Porque sí, los estudios demuestran que se puede hasta eliminar por completo cuando está en etapa de prediabetes. Vamos a abordar este tema en compañía de la médica metabolista Maureen Vindas Araya, también especialista en diabetes. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, muy bien. Espero que mucha gente pueda disfrutar de esta entrevista tan provechosa, ¿verdad? ¿Cómo abordo el tema cuando me dicen usted es resistente a la insulina o prediabético? Porque a uno donde le dicen prediabético ya se imagina que va a tener que estarse inyectando insulina, que van a estar un montón de cosas. ¿Cómo se aborda? Bueno, lo más importante es que ustedes sepan que prediabético siempre es reversible. Prediabético está antes de hacer una enfermedad y tenemos toda la posibilidad de cambiarla y que no se vaya a manifestar, sobre todo la enfermedad con sus complicaciones. Y para hablar de este tema, Sergio, yo tengo que empezar a contarles de una manera muy simple qué es lo que pasa cuando nosotros comemos. Por ejemplo, nos comemos esta deliciosa y fresca manzana que ustedes tienen aquí y entonces el cuerpo va a convertir este alimento en azúcar nutritivo para nosotros. Cuando nos comemos esta manzana y ya se convirtió en azúcar, el páncreas, que es un órgano que tiene una función de glándula, va a producir una hormona que se llama insulina. Esta hormona lo que hace es venir y decirle a las células, bueno, tenemos azúcar, abra las puertas, deje entrar el azúcar y convierta esa azúcar en energía para que su cuerpo funcione adecuadamente. Cuando tenemos resistencia a insulina, y vamos a poner la manzana por aquí, porque luego es capaz que le pegue un mordisco, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos resistencia a insulina, lo que pasa es que las células se resisten a abrir la puerta y entonces el azúcar empieza a aumentar drásticamente en sangre y empezamos a tener las glicemias altas. Pero es un proceso que se empieza a desencadenar cuando nosotros nos comemos un mango, al ratito nos comemos un chocolate, que debía haber traído uno aquí para ilustrar, al ratito nos comemos la pera, al ratito las uvas, y vean que estoy utilizando alimentos saludables como ejemplo. Pongamos la diferencia porque aquí la tenemos súper clara, doctora. Ajá. Aquí tenemos un carbohidrato que se puede tomar como carbohidrato. Este es un complejo. Este es un carbohidrato de absorción rápida. Las que tiene fructosa. Que tienen fructosa. El carbohidrato de esta fruta es fructosa. Cuando yo digo carbohidrato es un azúcar, igual que el arroz, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el mango? Este es un carbohidrato que tiene mucho más almidón. Este es un carbohidrato que nos aumenta menos el azúcar en sangre. Es otro programa, tenemos que venir a explicarlo. Pero cuando nosotros nos comemos esto, este carbohidrato, que es una fruta tropical, nos va a ir directamente a estimular la hormona que produce la grasa. Y cuando nosotros hacemos esta ingesta de carbohidratos que van a subir rápidamente el azúcar, lo que estamos es provocando esa resistencia, las células no abren la puerta y el azúcar empieza a aumentar en la sangre, lo que nos va a llevar a una futura diabetes. Aquí tenemos un ejemplo. Ajá. La mayoría del tico tiene el juguito en la mañana. ¡Qué barbaridad! Ese juguito, ¿qué puede pasar con la gente que toma ese juguito? Porque no dominan bien ese término, no saben que prácticamente se están tomando el azúcar completamente. Exacto. Cuando nosotros hacemos un jugo como este, estamos utilizando tal vez 4 a 5 frutas de estas para sacar este vaso. ¿Y cuál es el problema? Que Dios es muy sabio. En esta fruta viene la fibra y la fibra hace que usted absorba azúcar y lo elimine, mientras que en el juguito este azúcar va directo a elevar sus niveles de glicemia o azúcar en sangre. Entonces,
es un alimento que va a tener un método compensatorio al tener fibra. Cuando le quitamos la estopa y la fibra a la fruta y nos tomamos solo el jugo, además de que estamos consumiendo 3-4 porciones de la fruta, estamos incentivando el aumento del azúcar en sangre. Vamos a ver, en las casas está el glucómetro y entonces la gente se comienza a medir la glucemia y dice, bueno, estoy súper bien, está bajita. Sin embargo, eso no es lo que nos dice realmente que la persona sea prediabética o diabética. A veces solo se dejan llevar por ese examen, sin olvidar que existen exámenes como las insulinemias, la hemoglobina glicosilada y un montón de cosas que ustedes como médicos abordan para determinar que una persona esté prediabética. Son una serie como de checks. Exacto. Tenemos que pensar en la medicina preventiva. ¿Para qué esperarnos a desarrollar diabetes? Nosotros tenemos que evitar llegar a desarrollar esa enfermedad crónica que produce tantísimos problemas. El glucómetro o el examen para sacarse la gotita o el que ustedes les hacen una vez al año en el EVAIS, no nos va a indicar si ustedes tienen prediabetes. Puede ser que estén en una etapa de hiperinsulinismo, o sea, que estén produciendo demasiada de esta hormona porque está tratando el páncreas de compensar. Se los voy a explicar más despacio. Entonces, les decía que nosotros comemos, la célula se abre para recibir esa energía y entonces el páncreas, cuando la célula no se quiere abrir, lo que hace es trabajar más y más y más y producir más y más insulina. ¿Qué hace la insulina? Trata de bajar el azúcar en sangre. Entonces, cuando ustedes les hacen el examen, puede que el azúcar de ustedes salga normal. Y muchas veces hasta en 80, 70 y algo, porque tienen tanta insulina que todavía están logrando compensar. Pero pasa el tiempo y el páncreas se agota y deja de producir ese montón de insulina y ahí es donde hacemos una elevación del azúcar y la diabetes. Pero ese registro queda en la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un examen que nos va a hablar de la ingesta de carbohidratos los 3 meses anteriores. ¿Por qué tenemos este examen? Porque nos habla realmente de lo que usted comió en los últimos 3 meses. Porque hemos visto que una cosa es lo que usted come y otra cosa es lo que usted cree que come. O sea, el paciente tiene un concepto muy diferente realmente de cómo se alimenta y de la realidad. Entonces, siempre cuando hacemos una historia de 24 horas, que es preguntar todo lo que comió el día anterior, el paciente trata de decir, pero ayer fue una excepción. Es que yo nunca hago eso es de vez en cuando, y realmente los estudios nos dicen que es la forma en la que el paciente se alimenta. Por eso la hemoglobina glicosilada es un parámetro que usamos los médicos para saber si el paciente está prediabético o si ya está diabético. Doctora, ahora bien, los glucómetros que tienen en la casa los señores muchas veces les indican 90, vamos a ponerle unos numeritos un poquito altos, 90, 95, 101, el señor se alerta y dice inmediatamente, no, yo estoy prediabético. Eso no tiene que ser un indicador. No, no tiene que ser un indicador, son una serie de signos que nosotros podemos tener. Por ejemplo, cuando el paciente es mayor de 45 años, atención. Si tienen sobrepeso, atención. El sobrepeso no les estoy hablando de un paciente que no quepa en esta mesa, no estoy hablando de obesidad mórbida grado 4 o grado 5, que son aquellos que ustedes siempre visualizan como personas obesas. El sobrepeso son personas que tengan índice de masa corporal ya por encima de 25, ¿verdad? Entonces, no significa que una persona que uno no ve obesa no tenga un exceso de grasa y tenga obesidad, ¿verdad? Hablemos del cuello, que usted como médica especialista en diabetes siempre lo ve. En el cuello se presentan 2 cosas. Lo primero, el engrosamiento. 3. Voy con el engrosamiento, yo me sé 2. El engrosamiento, la acantosis nígricas, que son las manchitas que uno a veces dice, es que la persona, incluso uno le dice, no se limpió bien el cuellito sin saber que están esas manchitas que aparecen ahí. ¿Y cuál es la otra? Los acrocordomas. Tenemos esas 3 variables, cuellos muy anchos que producen apnea del sueño, y voy a hablarles ahora de cuáles son esas patologías que se asocian mucho al problema de prediabetes, producen apnea del sueño. Esas son las personas que están roncando y dejan de roncar un ratito y la esposa se asusta todo al esposo y los mueve y ya otra vez jalan aire, dejan de respirar durante la noche por periodos. Esa mancha oscura en esta zona, hay mamás que le rompen a los chiquitos tratando de limpiarles porque parece un cordón de suciedad, y no, es la piel donde se oscurece por el exceso de insulina. Y lo que la gente conoce como cabecitas de vena, unos crecimientos de piel alrededor del cuello
que se llaman acrocordomas. Son algunos signos, además de la circunferencia abdominal, mayor de 100 en hombres, mayor de 90 en mujeres. Ustedes se toman con 1 centímetro la frecuencia alrededor de su cintura y eso nos habla de grasa visceral que nos puede estar dando el signo de que hay prediabetes, resistencia a insulina, hiperinsulinismo, asociado a enfermedades como la hipertensión, como el síndrome de Cushing, en fumadores o personas que toman esteroides con frecuencia porque tienen asma. Pero realmente aquí lo más importante es tener sobrepeso u obesidad. Si usted es una persona que ya ve que le cuesta sentarse en una sillita normal, que ya usted ve que no encuentra ropa fácilmente, que usted se siente muy cansado en las mañanas, que después de comer se marea, atención, porque estos son algunos signos, ¿verdad? O síntomas que el paciente puede presentar y que si nosotros corregimos tempranamente no van a llegar a tener una amputación de una pierna por diabetes. Ahora, están también la metformina, la sitagliptina, que se le manda mucho a la gente en caso de que se le encuentre prediabetes. ¿Hasta dónde va a funcionar? Porque es la medicación casi siempre la convencional que se utiliza en la caja y la gente a veces dice, ¿puedo tener algún tratamiento que me vaya a ayudar más a eliminar? Porque todo el mundo quiere eliminar una prediabetes. De paso, vamos a saludar a nuestros amigos de redes sociales, que ya está nuestra compañera Melissa y pueden repasar ahora esta entrevista también. Claro. Bueno, en la medicación se ha avanzado demasiado. Como médico lo digo también con algo de dolor porque no son medicamentos que se encuentren todavía en la caja, ¿verdad? Y yo espero que pronto se logren para que ustedes o todas las personas tengan acceso a ellos, pero nosotros antes teníamos o tenemos y usamos todavía la metformina, que es un medicamento que su contra es que tiende a caer un poco pesado. Cuando se lo indiquen, no se lo deben indicar de una sola vez todos los 2000 miligramos. Yo he aprendido en mi práctica a fraccionarlo en 500 miligramos para ir haciendo que el paciente lo vaya tolerando y cuando deja de tener náuseas, que es lo que generalmente da, aumento la dosis. Pero actualmente nosotros tenemos otros medicamentos, como los inhibidores de DPP4, que lo que hacen es aprovechar más la producción de insulina, o los SGLT2, que son medicamentos que lo ponen a orinar azúcar. Ya no es aquella insulina que le inyectan, ¿verdad? Y que produce muchas veces bajonazos de azúcar, sino que es un medicamento que de lo que usted come lo va a poner a orinar un poco de esa azúcar para evitar que el azúcar se suba en sangre. Y los maravillosos, GLP-1. Los GLP-1 son como la última maravilla. Yo espero que sigan funcionando de la forma que lo han hecho hasta ahora, porque tienden a atacar varias áreas de lo que es esta enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad, la prediabetes es una enfermedad, haciendo que el paciente logre apegarse al tratamiento. Por favor, necesitamos quitar ese concepto de que son medicamentos para adelgazar. Claro. No es eso, estamos tratando de curar al paciente en 4 áreas, viéndolo en grande. Este medicamento se va al hipotálamo y le dice al hipotálamo, usted no necesita ese manguito, ¿verdad? Entonces le quita como los antojos recurrentes que dan después de las 3 de la tarde. Además se va al estómago y le dice al estómago, quédese más tiempo con lo que se comió. Entonces la gente se siente llenísima. Y hay gente que piensa que está enferma, vea qué curioso, porque como no conocen esa sensación de saciedad y tienen un vaciamiento lento, piensan que están enfermos, ¿verdad? Hacen un efecto antiinflamatorio sobre la arteria y la vena. Antes de que me pasemos a otra cosa, es muy importante, y nos bajan la insulina, esta hormona a la que nosotros hacemos resistencia cuando estamos comiendo frecuentemente carbohidratos. Doctora, con los agonistas del GLP-1 usted lo decía, la gente con el Ozempic, la Trulicity, que son excelentes medicamentos, no voy a cuestionar eso, pero están de venta libre en nuestro país. Eso tiene que ser recetado por un médico, lo primero, ojalá, porque ¿qué puede pasar si me pongo Ozempic toda la semana? La gente dice así, voy a bajar de peso, pero no están pensando en el efecto que puedan tener. Ok, lo primero que tengo que decirles es que medicamentos como Ozempic, como Trulicity, no están indicados para la pérdida de peso. Están indicados para la diabetes, para lograr bajar esa insulina, lograr desinflamar la arteria y la vena. La gente los está usando mal. Tenemos que dejar este medicamento para las personas que realmente lo necesitan, pero tenemos
un GLP-1 que sí es para adelgazar, ¿Qué es la Saxenda? que es la Saxenda, que incluso nos permite llevar al paciente a una dosis mucho más alta para ayudarlo a controlar esa ansiedad, esas ganas de estar comiendo continuamente y esa producción de grasa excesiva cuando comen carbohidrato. Debe ser indicado por un médico y debería de venderse, de hecho, creo que se está controlando más ahora, solo con la indicación, porque entonces nosotros vemos a un paciente, vemos cuando ya tiene la resistencia a insulina, cuando está produciendo mucha insulina y decimos este es el paciente ideal para ayudarlo porque sabemos que no está comiendo solo porque quiere, ¿verdad? Sino porque la insulina también al bajarle el azúcar le produce muchas ganas de harina. Oiga los casos. Ajá. Me dice un día de estos una persona que estaba entrenando, es que me puse Saxenda durante 3 semanas y vieras que bajé de peso y ya la dejé completamente con las liraglutidas, con la dulaglutida, con la semaglutida. Hay que tener muchísimo cuidado porque si comienzan a ponérsela así, ¿qué puede pasar, doctora? Bueno, recuerden que las contraindicaciones, por ejemplo, de estos medicamentos inyectados podrían ser que usted tenga un carcinoma de tiroides, es un tipo histológico, o sea, cuando usted lo ve al microscopio es una célula específica, no son todos, pero si usted tuviera algo así es letal, ¿verdad? Hay algunas patologías que usted podría perjudicar si está en ese juego, si no hay compromiso y objetivos claros. Yo creo que todo en la vida debe tener un norte, debe tener un especialista, como decían nuestros abuelos, zapatero a tu zapato, ¿verdad? Y ser guiado por una persona que realmente conozca lo que está haciendo y pueda ayudar a su salud. No podemos ser tan artificiales de que porque queremos quitarnos una llantita, vamos a ponernos un medicamento sin haber hecho un examen físico y un examen de sangre y un antecedente de las patologías de su familia, porque esto podría llegarnos a producir muchísimo daño. Vamos a ver, doctora, yo llego donde Mauro Vinda, soy prediabético, tengo una glucemia en 100, la hemoglobina glicosilada me salió en 8. En ese caso, ¿cuál sería el abordaje? ¿Por qué se le debe dar abordaje médico y no solamente tratarlo, comenzar a tomarme la metformina porque me dijo una amiga que eso me va a controlar la diabetes? ¿Por qué es tan importante que el médico me vea y que señale esos puntos donde hay que corregir? ¿Qué puede pasar? Hablemos de ese azúcar que se acumula en los ojos, hablemos de ese azúcar que se acumula en diferentes órganos. El azúcar es un cristal, como usted lo ve en una azucarera, este es un cristal que al pasar en la sangre por el riñón, por la vista, se va quedando ahí, va provocando problemas. Ve qué interesante porque debe ser un médico. Me llegas vos, una persona delgada que pasa con frecuencia, con una glicemia en el límite superior en 100, pero con una hemoglobina glicosilada en 6.8. No es cualquier persona que pueda analizar que este paciente, que aunque parece delgado, podría tener un exceso de grasa que le produjo la resistencia a insulina y ya está diabético. Y como está diabético, yo no voy a tratarlo con Saxenda, lo voy a tratar con Ozempic. Estos son años de preparación. Ahora pasé todo el sábado pasado en una preparación sobre obesidad y voy para Brasil la otra semana a una conferencia. Le traigo un regalo. Ahí le traigo algo, no un chocolate. Vamos a prepararnos, los médicos pasamos estudiando con frecuencia para saber cómo abordarlo. En esta charla donde estuve el sábado, yo veía qué interesante porque en su mayoría eran endocrinólogos y médicos generales. Yo creo que yo era la única que soy médico y soy nutricionista también, hice las 2 carreras universitarias. Y entonces el abordaje hasta depende de eso, porque todos los compañeros, mis colegas que estaban ahí, veían los casos clínicos que analizábamos y decían todo lo que son medicamentos y luego pensaban en el abordaje nutricional. Yo, como también soy nutricionista, pensaba, no, ¿por qué vamos a darle esto? Primero cambiamos sus hábitos, su alimentación y su ejercicio y luego vemos qué medicamentos pueden ir reforzando. ¿Por qué? Porque lo importante de que usted pierda peso es que aprenda a mantenerlo y no vuelva a recuperar esa situación de la que lo sacamos. Doctora, y con un sistema, ya para ir finalizando, con un sistema de ¿pero alimentación y ejercicio, ¿no? Que tenemos muchas entrevistas, alimentación y ejercicio, se puede cambiar, se puede eliminar una prediabetes sin llegar al medicamento. Hay casos donde usted dice, esta persona no necesita medicamento, simplemente con un programa de alimentación, con un programa de ejercicio, la vida le puede cambiar a la persona. Yo tengo 24 años de tratar con
control de obesidad y siempre he visto cómo podemos curar al paciente y evitar que desarrolle una enfermedad crónica. Ahora, la obesidad tiene tantos factores, es multifactorial, hay factores emocionales, físicos, de toda índole, que tenemos que llegar a conocer bien al paciente en esa historia clínica. Cuando el paciente llega a mi oficina, mi meta es poderme meter en su mundo, conocer qué le ha pasado, por qué ha llegado a esta situación en la que está, y ahí es donde decidimos si empezamos solo con ejercicio, con movimiento, con alimentación, o metemos algún medicamento para hacer que para el paciente no sea tan traumático todo este cambio y este aprendizaje. Va a bajar el cansancio de la persona, se va a desinflar, si ya se trata de una prediabetes, se va a sentir mucho mejor. Vieran qué impresionante, porque bajamos la ingesta, pero el paciente que tiene resistencia a insulina le dice a una doctora, me siento con energía, me siento vivo, yo hace tiempo no me sentía así. ¿Por qué? Porque la insulina alta mantiene niveles de azúcar bajos en sangre al principio cuando el paciente está con resistencia a insulina. Entonces se sienten cansados, se sienten débiles, agotados desde la mañana. Cuando nosotros cambiamos la forma de comer, la insulina deja de secretarse en esa cantidad y el paciente vuelve a sentirse energético como nuevo. Es que vea qué diferencia, hay que explicar siempre esas diferencias, la diferencia entre una insulinemia, que eso es un médico el que lo explica, y una glucemia, son términos completamente diferentes. Le prometo que este jugo vamos a ver, si lo cambia la persona por un té blanco, que sea cero, por supuesto, va a ser mucho mejor. Pueden hacer tecito de canela que nos ayuda a bajar el azúcar en sangre. Ayer hice un video del clavo de olor en mis redes sociales, por si ustedes quieren verlo, de R.A. Mauren Vindas, médico, y explicaba cómo son bebidas que nos van a ayudar que el músculo capte azúcar y nos regule la glicemia. La otra semana entonces se va para Brasil. Me voy para Brasil y les traigo todas las cosas nuevas. Es un laboratorio, tengo que llevar gabacha y todo, porque vamos a tener muestras, exámenes de sangre de pacientes con diabetes, resistencia a insulina, y vamos a ver diferentes medicamentos. Bueno, espero que entonces, somos 4 aquí en la revista, más todos los chicos técnicos, camarógrafos y todo, espero el souvenir de Brasil. Por supuesto. A mí me encantan las sandalias esas, las havaianas, ay, qué lindas. Ahí en Brasil, vea, son baratísimas. Yo les voy a traer algo, eso sí prometo, una foto a todos. A Fabi le voy a traer brigadeiro, qué rico. Brigadeiro, qué rico, qué rico un brigadeiro. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Sé que hay alguien desde el cielo que está muy orgulloso de sus entrevistas, de todo lo que usted da y de todo el conocimiento que nos comparte hoy. Te amamos. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, mi amor. Con todo el amor del mundo. Gracias. Continuamos con más, mi querida Fabiola Guerra.